San Pablo a los Romanos, capítulo 8. Vamos a leer versículo 1 al 7. Estaremos profundizando más en lo que Dios nos ha venido enseñando durante estos días, referente al Espíritu Santo. ¿Qué entendemos por el Espíritu Santo? ¿Cuál es nuestra relación con Él? ¿Qué es lo que vino a hacer en nuestras vidas? ¿Es parte de nuestra experiencia espiritual? ¿Es en nosotros? En nuestras acciones, en nuestro proceder? ¿Es parte de nuestro diálogo? ¿Es parte de las decisiones que tomamos? ¿Es el Espíritu Santo de Dios en nosotros según la palabra que está escrita? ¿Es según lo que Él es? ¿O simplemente hemos repetido? ¿O simplemente hemos pronunciado como fácilmente lo hacemos? Dios le dijo a su pueblo Israel: no tomen mi nombre en vano. Entonces yo podría decirlo en nueva versión hoy día: déjense de tomar el nombre de Dios en vano. No lo nombren por cualquier cosa. No lo nombren si no hay conciencia en ustedes, porque estarán provocando, primero que nada, provocando una ausencia de lo que ustedes en verdad no sienten ni viven. Cuando pronunciamos el nombre de Dios a la persona de Dios, entonces es porque algo está sucediendo en nosotros, algo está operando en nosotros. Bien, leo el texto. Dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Amén. ¿Entendió? ¿Entendió esta lectura? ¿Qué es lo que se nos quiere enseñar? Sin duda, la palabra de Dios como fuente inagotable de vida es para que hoy podamos nosotros focalizarnos en la experiencia cristiana en la que hoy debemos de vivir. He observado en el entorno, he observado en mi país como en el mundo, la ausencia de vida espiritual. Hay una vida esquematizada, dogmática, religiosa, disciplinada, pero en ausencia de una vida espiritual, con una idea, con una expresión religiosa, pero en esa vida religiosa la ausencia de lo que en verdad daría razón y causa a una vida de fe. ¿Me sigue? Por eso creo que adentrándonos, hoy estamos en el cuarto sermón. Hemos aprendido que el Espíritu Santo de Dios es una persona divina, es la tercera persona de la Trinidad,
¿Es Dios obrando, actuando en nosotros, operando en nosotros? ¿Es Dios manifestando su poder, ese poder que puede hacer las cosas y nada más, porque no hay otro poder, no existe otro poder en la tierra que pueda operar y obrar y hacer de nosotros otras personas, no las mismas que somos? Es el Espíritu Santo de Dios el que va a operar, va a hacer estas personas. Hemos entendido que no es una fuerza como algunas posturas lo presentan, como una fuerza de Dios. No, es una persona que tiene sentimiento, una persona que nos habla, una persona que se relaciona, una persona que hace sentir su gozo como hace sentir su tristeza. Es una persona que quiere hacer en nosotros lo que usted ni yo puedo hacer. Si hay alguien aquí que se pueda sentir capacitado para hacer algo de Dios en su vida, tengo que decirle que ha perdido su tiempo. Pablo lo dijo. Llegó a un estado en que él dice todas las cosas la toma por basura, porque nada de lo que él logró en capacidad intelectual, religiosa, no le sirvió para esto. Por eso no se trata tampoco si hemos estudiado un poco, no se trata de eso tampoco, porque hay gente que estudia, pero lejos de una vida real espiritual. Entonces, tiene que ver con lo que ha provocado en nosotros esta experiencia, ¿cierto?, del Espíritu. Por eso agrego acá y dice que la experiencia con el Espíritu Santo es el resultado de una vida que ha confesado a Jesús como Señor y Salvador. La experiencia, entonces, del Espíritu Santo de Dios es alguien que ha llegado a conciencia de decir, ya dejé lo que era, lo que soy, para que mi vida ahora pertenezca a alguien. ¿A quién pertenece su vida? Eso lo aprendemos de memoria, pero en verdad, ¿tu vida pertenece a Jesús? Entonces, cuando llegamos a hacer que nuestra vida pertenezca al Señor, significa de que voy a estar bajo señorío, bajo autoridad. Señor quiere decir Quirio, dueño, amo. ¿Quién es tu amo hoy día? ¿Tu yo? ¿Quién es tu amo? ¿Tu carne? Acá usted me puede decir el Señor, pero si usted sigue enojándose, el problema está que su carne es su Señor. Si usted sigue siendo inestable, es usted su Señor. Son sus emociones. Es la persona que todavía está tan viva en usted que no se ha muerto. Eso lo hablamos la semana pasada. Creo que hemos perdido tiempo de valor en la fe. Hemos atrasado el plan de Dios en nosotros, en nuestra vida. Quiero sacar ese yo, porque ese yo habla de ego, habla de tan arraigado está en nosotros nuestra persona. Cuando la persona que debería estar en nosotros es Dios en nosotros. Dios dice, voy a poner en sus mentes mi ley. Escribiré en sus mentes mi ley. Entonces, ¿qué es lo que hay en nosotros? Cuando hay una experiencia con el Espíritu, entonces no podemos ya ser los mismos. No podemos ser los mismos, porque desde el momento que entregamos nuestra vida, confesamos a Jesús como Señor, entonces nuestra vida está a sus pies. Nuestra vida está ahí, rendida a sus pies.
¿De dónde viene mi salvación? Es de Él, no de mis capacidades, no de mi intelectualidad, no de lo que yo pueda hacer y lograr, en fin, no del recurso que pueda tener. Viene de Él mi salvación. No sirve nada, amado, no sirve en este mundo, de este mundo no sirve nada para esto. No te sirve nada, nada. Porque la vida en la que nosotros hemos nacido está totalmente ajena a lo que es la vida espiritual. Por eso dice que la vida del converso, del convertido, de este cambiado, dice, se verá operada en el poder exterior que afectará a tu interior, porque el poder viene de afuera, no de mí. Hay gente que quiere hacer en él un poder, hacer cosas. Y yo voy a hacer, y yo voy a trabajar, y yo voy a servir, y ese yo lo nubla. Por lo tanto, cuando ese poder afecta en el interior de cada persona, es lejos de sentimientos y de ideas humanas. Y aquí voy a, como se dice, voy a meterme en zona peligrosa. Aún las ideas religiosas que te han puesto en la mente se contraponen a lo que el Espíritu de Dios quiere hacer en tu vida. Porque te esquematizan, te limitan, te estorban, te obligan. Ahora, cuando te obligan estas cosas, estas ideas, estas emociones o sentimientos, están tratando con tu yo, tu ego, que de cierta manera se va a ver ofendido o se va a ver congratulado. Se va a ver aceptado o se va a ver rechazado. Se va a ver en sentimiento, en amargura o en tristeza. Se va a ver en odios o en rencillas. Y todo eso obedece a lo que no es Cristo, a lo que no es Espíritu Santo. Tiene que ver con lo que es carne. Lo que está en ti vivo. Lo que está ahí operando. Solo alguien con una profunda experiencia personal, y esto cuando hablo de personal tiene que ver con esta persona del Espíritu, que opera en este otro que está aquí, en este cuerpo, puede saber y comprender, dice, la vida cristiana que se discierne espiritualmente. Una vida cristiana se discierne espiritualmente. Entonces, ¿cómo usted conoció la fe? ¿Cómo usted conoció la vida cristiana? Cuando usted un día llegó a un lugar como esto y le dijeron, haga esto, haga esto, haga esto, haga esto, haga esto. Pero el Espíritu, ¿qué le dijo? Vistas así, toque así, cante así, ore así. Y usted, va, obedece porque está en la búsqueda. Tuvimos una búsqueda y quisimos alcanzarlo bien, quisimos hacerlo bien, quisimos lograr, ¿cierto?, esa experiencia, porque nos movió, qué sé yo, a lo mejor el problema, la dificultad, nos movió la tristeza, los conflictos, la realidad de vida que tiene el ser humano, como decía mi hermano, que es una vida lejos de Dios, una vida, amado, con tristezas, agonías, perdón. Entonces yo no puedo discernir cómo poder, ¿cierto?, hoy vivir una vida cristiana si no es por el Espíritu. Discernir, entender, comprender, ser guiado, de entender las cosas, de mirar más allá de estos ojos, si no es por el Espíritu. Mire lo que dice 1 Corintios 2:14, la persona mundana es incapaz, una versión más actualizada, de captar lo que procede del Espíritu de Dios. La persona mundana o impía lo considera un absurdo y no alcanza a comprenderlo. ¿Cuántas cosas hemos considerado absurdas? ¿Cuántas cosas hemos considerado ridículas? ¿Cuántas cosas hemos considerado imposibles? Ese pensamiento es un pensamiento mundano. Dice,
porque solo a la luz del Espíritu pueden ser valoradas estas cosas. Todo lo que tiene que ver con Dios y su verdad viene producto de la palabra de Dios. Por el Espíritu Santo, quiero decir. El Espíritu Santo es el que tiene que traerme, ¿cierto?, este discernimiento, este entendimiento. Podríamos haber nacido en un hogar cristiano, podríamos haber nacido en medio de cristianos hermosos en el Señor. Pero no se va a comprender la vida espiritual si no es por el Espíritu. Cuando éste opera personalmente en cada uno de nosotros. La comunidad en la que yo crecí, hermosa, recuerdos, oiga. Pero de vida espiritual, de una experiencia en lo profundo, ausencia, porque pierdo el norte, pierdo el sentido de por qué soy hoy, por qué hoy día vivo o experimento esto. Meditaba mientras mi hermano decía, ¿cuánto descarriado hoy día? ¿Sabe lo que significa estar descarriado? Significa que este nunca fue hijo. Una persona que se pierde de la casa es porque nunca fue hijo. Nunca entendió lo que significaba ser familia. Porque no lo entendió. Las bases se quebraron, las bases no se interpretaron como tenían que ser, sino que fueron fábricas de seres humanos. Hoy día hay un montón de fábricas donde los hijos, las personas están en cualquier idea de vida. Y más encima, fábricas y fabricantes irresponsables, que la vida los críe, que la vida los haga, que el sistema lo haga. Nos preocupamos a lo mejor de los mejores lugares de educación, pero lo espiritual se aprende desde una vida espiritual. Yo no puedo traspasar lo espiritual si no lo tengo primero. Entonces lo que percibieron fue lo humano. Fue lo que quise entregar como valores. Es que tenemos que ser la mejor familia, es que tenemos que ser las mejores personas, en fin. Y luchando contra otros, pensando que el peligro venía de afuera. ¿Y sabe dónde está el peligro? Diga, el peligro está en mí. Porque si yo soy un hombre que está lejos de lo espiritual, soy un carnal. Y un carnal es peligroso porque es cosa que veamos el origen del pecado. ¿A dónde nos llevó? A esta desgracia. A esta idea de tratar de cambiar las cosas, de hacer que las cosas sean mejores. ¿Y sabemos hacer las cosas mejores? No. Fíjese que el corazón del converso tiene que ser renovado. Tiene que ver con ir al origen, tiene que con ser transformado, regenerado, en otras palabras. Ya que una persona nace como pecadora. Entonces, ¿un pecador puede generar un buen pasar, espiritualmente hablando? Quizás en lo material sí. En lo material quizás un pecador es inteligente, es hábil, es ladrón, en fin. Puede ser un 7, un cerebro, pero un carnal, un perdido, un hijo de Satanás. ¿Me sigue? Pero una persona que ha sido renovada, una persona que ha experimentado, y entiende, si bien este concepto renovado, que creo que hay un problema de interpretación. No quiere decir que esto va a ser, cierto, maquillado. Usted, yo, maquillados. Está hablando de volver al origen, está hablando de volver a nacer. Toda persona que hoy día pretenda llevar una vida bajo el Espíritu de Dios
imposible si no experimenta esta renovación. Nacemos pecadores, como dice. Merecemos una condenación eterna. Eso es la realidad de todos nosotros. Demasiado afectada por el pecado para que realmente podamos buscar por nosotros solo a Dios. Nadie tiene esa capacidad. Nadie tiene esa capacidad. Entonces hemos estado aquí invirtiendo tiempo, días, horas, tratando de mejorar algo que no se puede mejorar. Hermano, tu yo no se puede mejorar. Hermano, tu carne no se puede mejorar. Tiene que ser renovada. Por eso sigue siendo el mismo o la misma con los mismos conflictos. Cuando viene el Espíritu Santo de Dios a tu vida, ¿qué es lo que hace? Regenera, restaura las cosas, las hace nuevas en nosotros. Por la verdad de Dios. Esto, acuérdense que no es fuera del plan salvífico, está dentro del plan salvífico. Dios toma la iniciativa, envía al Espíritu Santo de Dios a cambiar el corazón. Entiéndase eso, cambiar, renovar, transformar, regenerar. Y lo hace de forma directa, permitiendo que pueda yo tener hoy día fe. Puedo hoy día tener fe, pero no una fe tampoco del yo. Acuérdense que mi fe tampoco sirve humanamente, sino que tiene que ser la fe de alguien en mí. ¿Me siguen eso? Por eso a esto se le llama regeneración. Necesitamos ser regenerados. Necesitamos que el yo que está en nosotros muera para que venga, como dijimos el domingo pasado, ese otro yo. El segundo Adán. Porque el primer Adán es caído, es muerte. Pero el segundo Adán es vida. Entonces, tiene que venir a nosotros Cristo. Él tiene que vivir en nosotros. Y yo, para afuera. Si no es Cristo en usted, entonces no existe tal regeneración. Si no es Cristo operando en nosotros, en mente, dice que tenemos la mente de Cristo. ¿Qué mente está en usted? ¿Es la de Cristo? Si no es la de Cristo, entonces todavía está en el viejo hombre. Cuando tenemos a Cristo, tenemos la mente de Cristo. Tenemos la fe de Cristo, dice. Y la fe que vivo ahora, dice, la fe la vivo en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Entonces, la fe que yo digo tener, si es producto del Espíritu Santo de Dios, entonces es la fe de Cristo, no la mía. Porque la fe de Cristo puede. La fe suya flaquea. Qué interesante entender estas cosas. Cuando llegamos a este entendimiento, entonces nuestra vida se va a desarrollar. Nuestra vida ahora, en este cuerpo, que nuestra vida sería entonces Cristo. Pablo dice, ya no vivo yo, más vive. Entonces, el yo ya no existe, sino que es el Cristo en mí. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ahora, puedo entender lo que el apóstol insiste en esto, ya que es uno de los que más le da énfasis a esta experiencia en Cristo. Dice que el que está en Cristo Jesús, nueva creación es. O sea, regeneración. Las cosas viejas, está hablando de su yo, pasaron. Porque su yo, ¿qué es lo que traía? Catástrofes, perdición, maldad. Las cosas viejas, o sea, su yo pasó. Porque vino la nueva creación sobre nosotros. Entonces, en mí hay una nueva forma. Hay una mirada distinta, hay un caminar distinto, una relación distinta, una experiencia distinta de vida.
Cuando esta vida está aquí es porque el Espíritu Santo de Dios algo hizo. No depende de ningún sacramento. Fíjese, como la religión ha tratado de encauzar y limitar. Tuvimos un gran conflicto a los inicios de la iglesia primitiva, cuando vino una idea, ¿cierto?, extra evangelio, extra Cristo, con la idea de limitar a las personas. Vemos que en el tiempo de la historia, la iglesia se ve ahí limitada por tradiciones que fueron marcando, fueron impidiendo. Por más orientación, por más entendimiento, por más estudios, por más teología, ningún sacramento nos sirve para esto. Ningún acto humano, ni lo que yo pretenda de hacer para Dios. Entonces vuelvo al inicio. Cuando usted dice, quiero hacer algo para Dios, ¿lo puede hacer usted? ¿Cuántas veces ha intentado hacer cosas para Dios? ¿Aún servirle? Usted ni yo podemos si no es Cristo en nosotros. Porque el verdadero siervo es Cristo. El que llevó a que la vida de fe fuese un éxito, fuese un triunfo, fue Cristo en nosotros. Nosotros no hemos hecho nada para conseguir. Todo lo contrario, hemos perjudicado, hemos limitado, hemos estorbado lo que Cristo quiere hacer en nosotros. Por lo tanto, es una obra libre del Santo Espíritu de Dios. Haciéndolo como cuando Él quiere, en forma misteriosa y soberana. Él sabe cuándo y cómo. Es un acto de Dios invisible a los ojos, ¿cierto?, de los humanos. Lo que a veces queremos ver las cosas. Esto opera en el interior de cada uno de nosotros. Esta transformación, esta obra, el Espíritu de Dios es invisible a nuestros ojos. Pero cuando el hombre o la mujer se ve afectado por esto invisible, entonces de su invisible a su exterior muestra lo que es Dios. ¿Quién es Dios? Lo dice Juan 3:3-8. De cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no nace no puede ver el reino de Dios. Entonces, ¿cuántas veces hemos estado ahí pensando, Señor, ¿y cómo hago? Señor, ¿y qué problema? Y Señor, y todas estas cosas. Acuérdese, Señor, amo, Kyrio, dueño. Le pregunto al Señor, ¿y qué pasa con esto? ¿Y qué pasa con esto? Porque la carne está viendo algo, pero el Espíritu que está en ti no lo está viendo. Porque si no nacemos de nuevo, si no somos regenerados, no lo puedo ver. Dice, agrega, Nicodemo preguntó, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Fíjese, ¿qué es lo que hace el ser humano? Lo lleva todo a lo que humanamente podemos entenderlo. Fíjese que Nicodemo, siendo un gran teólogo, un gran rabino, llegó a pensar, fíjese, en volver al vientre de la madre. ¿Le estaba diciendo eso Jesús? ¿Cómo una persona con tal intelectualidad, con tal capacidad puede decir, voy a volver al vientre de mi madre? Son las ideas que muchas veces nos surgen a nosotros mismos. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de la madre y nacer? ¿Cuántas veces hemos puesto ahí en cuestionamiento la obra del Espíritu? Porque la carne no entiende las cosas del Espíritu. Tu carne no lo va a lograr entender. Y es por eso que, como el Señor nos dijo el domingo pasado, necesitamos morirnos al yo, al ego, para que entendamos lo espiritual. Si no, vamos a estar dando botes, sufriendo, malinterpretando.
llevando una enseñanza espiritual a una idea material. ¿Cuántas cosas hemos interpretado de esta forma? Dice, respondió Jesús, de cierto te digo, el que no nace de agua y de espíritu. Es de agua y de espíritu. No puede entrar en el reino de Dios. Por eso no lo veo, por eso no participo. Porque mientras el Espíritu Santo no venga a operar en mi vida, entonces voy a estar, ¿cierto?, frente al reino ciego. Y tampoco voy a ser parte del reino porque esto tiene que ver con el Espíritu. Por eso siempre estamos con esa idea de identificarnos, de buscar identificación. Usted va allá, va acá, tratando de identificarse. Oiga, la carne, vamos a llevarlo a todos los lados. Va a pasar por todas las 4.000 entidades y no va a encontrar un lugar de paz para usted. ¿Por qué? Porque es un problema de carne, un problema de yo, de ego. Es que aquí me toman en cuenta. En la carne, mire cómo se siente. Es que aquí me valoran. Mire la carne. Porque cuando está la vida de Cristo, Cristo no se siente. No, Cristo pone la mejilla. Cristo cede. Cristo es humilde. Cristo no anda discutiendo ni peleando. ¿Entiende eso? Lo que nace de la carne, carne es. Y lo que nace del espíritu, espíritu es. Hay una clara verdad frente a nuestros ojos. Lo que es carne, carne. Lo que es espíritu, espíritu. Y las dos cosas no coinciden, no pueden convivir. Entonces, cuando un cristiano me dice que es espiritual y tiene reacciones carnales, hay un problema de carne. Hay un problema de identificación. Parece que el Espíritu Santo de Dios no ha venido a su vida. No le ha traído orientación, no le ha traído reino. Hay falta de reino. Reina la carne. Oiga, hace lo que quiere con la carne. Con el yo, con el ego, quiere decir, con la persona, sin Dios. Hace lo que quiere. El viento sopla a donde quiere, dice, oye su sonido, más ni sabe a dónde va, a dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Se da cuenta? Esto tiene que ver con algo que mis ojos no lo van a percibir, la carne no lo va a entender. Esto tiene que ver con lo que Dios empieza a cultivar en tu vida. No sé cómo sucedió, pero sé que sucedió porque vino de parte de Dios, porque yo no tengo participación. Déjate meter las manos en lo que Dios, en lo de Dios. Déjate meter las manos donde Dios no te invitó. Dios te invitó a que te tienes que rendirte, tienes que morir. Cuando dejas que Dios haga en tu vida, entonces usted dice amén. Señor, en tu voluntad. ¿Cuánto han dicho, Señor, te voy a servir hasta la muerte? Si en la carne, no, eso va a llegar hasta, no sé, hasta el próximo año nomás. Le doy unos días nomás. Pero cuando es Cristo en usted, Cristo es mediocre, Cristo falta, Cristo hace las cosas a medias, Cristo es vulnerable, Cristo es mentiroso. No, Cristo es fiel. Y la vida que usted tiene que tener es Cristo, no usted, porque usted va a seguir fracasando. El problema está que fracasa para usted, porque Cristo sigue siendo Cristo. Él sigue siendo nuestro Señor. El problema soy yo, el problema es usted. Por lo tanto, cuando las personas, nacen físicamente, carecen de vida espiritual, lo que impide una vida de reino espiritual. Eso es lo que pasa. Yo necesito el Espíritu Santo de Dios porque Él entonces le va a dar sentido a esto. Pero ¿cómo es? Acuérdese que esto es espiritual. Tiene que aplicar en usted una profunda fe, de decir, Señor, abandono todo. Yo no sé si están dispuestos usted a abandonar algo. Jesús le dijo, deje todo y sígame. Llegó un joven rico. ¿Y qué le dijo el Señor? Anda, vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. Y ven y sígueme. ¡Wow! ¿Qué está dispuesto a abandonar? Mire, no le va a hablar de los bienes, le va a hablar de su propia vida nomás. ¿Está dispuesto a abandonar su vida? Porque usted puede abandonar bienes. Hay gente que abandona bienes aquí, pero sigue siendo un carnal. Lo que no contribuye para nada, no sirve para nada, porque lo hizo para la carne, lo hizo para él.
a Dios ni le afectó, ni sintió olor de esa ofrenda. Como la alabanza que hacemos, como las oraciones que hacemos, como el servicio que decimos tener para Dios. Es para nuestra carne. Estuvo bonito el culto, dice el hermano. ¿Por qué? Porque cantó, porque adoró, porque danzó. ¿Qué dirá el Señor? Esta gente, ¿qué piensa? ¿Que me va ¿a qué? ¿Me va a comprar con algo tan fácil? ¿Qué le dijo Dios al pueblo de Israel? Su ofrenda me tienen su fe y dolor, porque cuando hacemos cosas de la carne, todo es contaminado, todo es malo, todo es hediondo. El pecado es hediondo, hermanos. Es cosa de que veamos la vida, como usted lo decía, en el mundo como está. Mire, fracaso, como está en el mundo. Y eso no nos deja fuera, porque estamos dentro del mundo inserto. Y usted convive con los demás y usted sigue haciendo cosas como los demás. Y después viene aquí pensando que me lavo las manos. Como se lo dijo Pablo a Pedro. Mira tú, cuando estás con ellos, bien, te distraes, lo pasas re bien, después viene acá y lo está obligando a que se conviertan. ¿Aló? ¿Cuántos carnales hay así? Que aquí quieren que sean santos todos, pero cuando está en su hogar, en su quehaceres, oiga, la santidad ni luce, pues. Yo necesito el Espíritu. Usted necesita el Espíritu, porque entonces no va a experimentar transformación, no va a experimentar una renovación en su vida, una regeneración en su vida. Dice, el Espíritu Santo es quien opera en una vida rendida, expresando, dice, una nueva vida. ¿Qué significa? Que el Espíritu Santo, cuando opera en la vida del hombre, de la mujer, entonces expresa una nueva vida. ¿Qué significa? Expresa a Cristo en nosotros. Porque venció. Según la fe que usted y yo hemos puesto en este Señor y Salvador, venció para nosotros. Y por lo tanto nosotros hoy día ya no vivimos para sí, sino que vivimos porque Él vive en nosotros. Esto ha limitado muchas vidas. Dice, no una vida según nuestra naturaleza, sino según la naturaleza divina, según Cristo en nosotros. Este es el problema que existe hoy, que el Espíritu de Dios me ha estado amonestando en el silencio, en la meditación. Entonces alguien pregunta, ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto otro? ¿Por qué las cosas no surgen? ¿Por qué no vemos? ¿Cierto? Mire la carne, porque la carne quiere ver. Es lamentable cuando hoy día hay mucha carne, pero poco espíritu. Eso ha limitado, eso ha estorbado porque la presencia de Dios se mueva, se manifieste. Es cosa de ver. Es cosa que veamos. Hay transformación de vida, hay cambio de vida. Los corazones de las personas están siendo transformadas o siguen siendo los mismos egoístas. Fíjese que hay gente que levanta la mano, que acepta a Jesús, supuestamente, en el contexto, ¿cierto?, de esta idea de evangelio, pseudo evangelio, pero sigue siendo los mismos. Entonces no me dice nada eso. Ni por el color, ni por la altura, ni por la anchura del lugar, no me dice nada. Sino no veo el Espíritu de Dios obrando ahí, operando en las personas. Que es la ausencia hoy de una vida entonces real. Fíjese lo que dice Tito 3, 7 al 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, cuando se manifestó, dice, la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres. O sea, cuando Cristo viene y aparece en la escena, ¿qué sucede? Nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho. ¿Hay algo que usted lo puede redimir en este lugar? No.
No, fíjese que ni sus ofrendas, ni su esfuerzo, ni su servicio sirve de nada aquí. Dice, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu o en el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo de Dios que me lleva hoy a entender que no es por mí, no es por mi fuerza, no es por mi capacidad, es por el Espíritu de Dios que me trae a entendimiento que la persona de Cristo me amó y operó en mí, hizo un cambio. Dice el versículo siguiente, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, dice nuestro Salvador. O sea, todo comienza en Cristo y termina en Cristo. Para que, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Cuando estamos en Cristo Jesús, entonces estamos bajo esta inspiración, esta dirección del Espíritu Santo de Dios, que nos hace entonces entender que estamos en una posición distinta. En Cristo soy heredero, sin Cristo no soy heredero. ¿Y heredero qué? De Cristo. De sus riquezas, de su poder, de su gracia, de su bondad, de su amor, de su paz, de su ternura, de su cuidado. Cuando es Cristo. Entonces, el Espíritu Santo de Dios cuando viene y entra en la escena de la vida de todos nosotros, es parte de la vida de todos nosotros, opera en la vida de todos nosotros, es para que entonces expresemos al segundo Adán, no al primer Adán. El Espíritu Santo no viene para fortalecer al carnal, no viene para fortalecer al hombre o a la mujer que no se ha rendido a Dios. No. Si algo pasa en estos o en ellas, es simplemente personalidad. ¿Usted ha visto gente que tiene alta personalidad? Entra nomás, ¿cierto? Entra como que Pedro por su casa. La carne es atrevida, es testaruda, es desvergonzada. ¿No es que peca? Se tienta. Y fíjese, una vida expresando a esa carne según el Espíritu, imposible. No hay Espíritu. Es un Satanás más en medio, sin respeto, que trata de manipular. Dios lo deja. Le dice, déjalo ahí nomás. Deja que crezca la cizaña junto al trigo. Va a llegar un momento en que esto se va a separar. Porque Dios podría hacerlo así. Limpia todo. El fuego cae sobre nosotros y quema la paja. Puede ser, pero Dios no actúa así, porque esa es la idea humana. Pero la idea humana es terminar con todo. No. El Espíritu Santo de Dios viene a hacer una obra para redención, porque Él no quiere que nadie se pierda. El problema está que la gente ama perderse. La gente ama perderse. Bueno, a la luz del texto principal observaremos cómo opera la regeneración del converso por el Espíritu Santo. Pablo lo dice acá. Romanos 8, del 1 al 8. Dice, ahora, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cómo opera la regeneración según el Espíritu? De una vida de condenación, amado, a una vida libre en Cristo. En Cristo, entienda las preposiciones.
en Cristo, por Cristo, para Cristo. Ninguna condenación hay para aquellos que están en Cristo. Si su vida está en la carne, entonces sigue habiendo condenación. Por eso nos sentimos culpables, por eso nos sentimos a media, por eso nos sentimos, ¿cierto?, ahí prácticamente sin libertad. Siempre oprimidos, siempre limitados, valga la redundancia, siempre ahí estorbados por algo, hay algo, y que sentimos un malestar, una tristeza, un engaño, qué sé yo, no tenemos ganas. Eso es condenación. La condenación nos heredó una vida fatal, una vida de desgracia, una vida de dolores, una vida sin ganas. La carne siempre nos ha entusiasmado con lo que es pasajero. Es cosa que lo veamos. Un aparato nuevo a nuestros ojos nos dura, ¿cierto? Nos dura la alegría hasta cuando ya sabemos que tenemos el aparato nuevo. Después, una vida cristiana nos dura de felicidad hasta cuando no nos pase algo. Cuando la vida regenerada por el Espíritu, es regenerada, es cambiada por esta vida en Cristo, entonces la vida de condenación ya no es parte de mi vida. Ya no hay nada de condena en mí. O sea, nada que tenga sinónimo de condena en mí. El texto nos va a ayudar. En Juan nos dice acá, 3, 18, 21, dice, el que en Él cree no es condenado. El que en Él cree en Jesucristo. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Entonces, ¿qué me hace sentir en condena? Mi falta de fe. Lo dijo el devocional, mi falta de fe, amado, es que no me hace, ¿cierto?, salir de la condena, porque siento la carga, siento el dolor, siento la tristeza, siento la enfermedad, siento, qué sé yo, la desilusión, siento la ofensa, siento todo. Es como vivir bajo condena. Mira, el mundo se está cayendo a pedazos y estoy ahí bajo condena. Pero el que cree en Cristo ya no está bajo condena. Paso por este mundo y veo que todo está cayendo, pero mi vida está libre de esto que hoy día puede afectar a mi vida. Dice, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Este es un problema, amado, de fe profunda, fe que el Espíritu Santo de Dios me tiene que hoy provocar en la persona de Cristo. Es Cristo quien vence, es Cristo quien triunfa. Es Cristo que vence la condena. ¿Quién venció la condena? ¿Dónde la venció? ¿La venció usted? Entonces, ¿con quién tengo que vivir hoy día? En Cristo, porque Él es el que vence, yo no. Tu carne no va a ser vencedora, por eso sigue insistiendo con la idea, sigue insistiendo con el mal genio, sigue insistiendo con la ruina, sigue insistiendo con la vida fatal, sigue insistiendo con todas esas ideas, porque estás viviendo tú y no está viviendo Cristo en tu vida. Si Cristo vive en mí, yo soy libre. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Quién es la luz? Jesús. Y los hombres amaron, ¿qué? Más las tinieblas. ¿Qué amaron más? Amaron más la vida pasada, la vida de condena en la que nacieron. Es que mis tatarabuelos, es que mi familia, es que mire la línea y qué sé yo. Y empezamos a valorar todas esas cosas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece, ¿a quién? A Jesús, la vida de Jesús. Y no viene y no viene a Cristo, para que sus obras sean reprendidas. ¿Nadie quiere venir acá para que sea reprendido? Los carnales no quieren venir. Pero la gente que está en Cristo quiere estar aquí. ¿Sabe por qué? Porque sabe que está siendo edificado. Sabe que su vida en Cristo está siendo formada en Él. Y hoy día algo más
algo más va a caer, algo más va a vencer. Dice, mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces, si te reprende hoy, es porque has estado lejos de Él. Has sido tú. Has insistido con tu yo, con tu ego. Has insistido con tu carne. Has insistido con tus ideas. No sirve. No sirve. Dios no comparte eso. Lo que Dios compartió fue su Hijo para que su Hijo viva en ti. Y esa vida esté en ti. Y esto lo permite la regeneración que el Espíritu Santo de Dios permite. Porque el Espíritu Santo de Dios, ¿a quién me revela? A Cristo. ¿Y Cristo me revela a quién? Al Padre. Todo esto es bajo orden, bajo dirección. Nada está al azar, nada está en el aire, nada está inconcluso, está todo hecho perfecto. De vida de condenación a vida libre en Cristo. Entonces vivo aquí resuelto en Cristo. No soy yo, sino que Cristo en mí. Sé que tengo que pasar dificultades, sé que hay problemas, sé que hay momentos altos y bajos, pero mi vida está en Cristo, soy libre. Nada cambia mi semblante, nada cambia mi ánimo, porque mi vida está en Cristo. Sé que tengo que pasar en momentos de calor, de frío, de hambre, de falta de sueño, todas estas cosas, pero estoy en Cristo. ¿Aló? Sigo estando en Cristo, por lo tanto sigo, porque mi vida, por el Espíritu Santo de Dios, me enseña que estoy libre, fui regenerado, ya no soy el mismo, ya murió el ego, ya murió el yo, ya murió, ¿cierto? El hombre viejo que estaba en mí, ya murió la carne y sus pasiones, porque ahora vive Cristo y su vida en Cristo está en mí. En segundo lugar, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Mire todo lo que hizo Dios. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Se da cuenta todo lo que hizo Dios? De una vida bajo la ley del pecado y la muerte a una vida de justicia en Cristo. ¿Sabe lo que Dios hizo? Despojarse a sí mismo, entregar a su Hijo a nacer en un cuerpo caído, pecaminoso, como el suyo y el mío. La ley dice que condenó todo lo condenó. O sea, todo lo que se hacía fuera del orden establecido por Dios, todo lo condenó. Y lo llevó a ese estado de muerte, de pecado. Todo bajo ese dominio. Jesús vino y viene y nace en ese contexto. Se hizo pecador por nosotros, para que usted y yo fuésemos libertados. ¿Está entendiendo? Entonces, su yo no sirve. Cristo vino, tomó el lugar, la condición humana que usted tiene hoy. Sí, a misma. Sí, a misma. ¿Sintió hambre? Sí, sintió calor. Sí, sintió todo lo sintió. Tristeza, todo lo sintió. La diferencia es que fue sin pecado. Y dice que todo lo llevó al Calvario, todo lo llevó al madero. ¿Y a quién llevaba ahí? Llevaba su realidad, mi realidad. Dice que no teniendo por qué un justo entregarse por los injustos. Tomar la condición de los injustos. ¿Por qué? ¿Por qué lo tuvo que hacer? Jesús lo hizo. Y lo hizo para que entonces ya el hombre, la mujer, no dependiera de su fragilidad, no dependiera de sus fuerzas, sino que
confiara en las fuerzas que vienen de Él. Por eso, una vida bajo ley de pecado y muerte es la que nos heredó nuestro ego, nuestro yo. Es la que vive todo hombre que no está, o mujer que no está en Cristo. El Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace? Entonces trae la justicia, fíjese, la justicia de Cristo y la trae a nuestras vidas. Nos hace Dios justos por un justo. Por un justo, Jesucristo, por nuestra fe en Él, porque esa vida vino a estar en nosotros, entonces yo estoy y soy justicia de Dios. Esto lo hace la regeneración del Espíritu. Nadie va a experimentar tal justicia, sino que va a seguir bajo la ley del pecado, de la muerte, va a insistir con eso, va a luchar todos los días, va a estar ahí peleando, ¿cierto? Y que no puede dejar esto, no puede dejar esto otro. No, tiene que decirle, tienes que dejarte tú, abandónate tú. Si eres tú el problema. Cuando Cristo viene a tu vida, se acabó la ley que te gobernaba. Es la justicia de Dios la que viene ahora a tomar lugar en tu vida. Es la justicia de Cristo. Imagínate, entonces vas a caminar en este mundo. Sí, en un cuerpo como el que estás, porque tenemos que estar todavía aquí, pero la diferencia que está en ti es la justicia de Cristo. Ya no hay ley que me gobierne de este mundo. Ya no hay ley que me gobierne de pecado ni de muerte. Lo que me gobierna es la justicia de Cristo en mí. Porque está Cristo en mí. ¿Se entiende eso? Mientras no sea Cristo en mí, entonces, mire lo que agrega Gálatas 2, 19 a 21. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Porque yo por la ley soy muerto para la ley. Aquí nos encontramos frente a dos realidades que están presentes. Tenemos una ley moral, pero también tenemos una ley hoy día, producto de la justicia de Dios. En la ley moral usted se va a ver vulnerado, pero en la ley que viene de parte de Dios usted se va a ver justificado. Dice, a fin de vivir para Dios. Vivir para Dios. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Mire, ¿entiende esto? ¿Entiende la experiencia de la cruz? Usted se interpreta, usted se ve en el Calvario de la cruz. Ve que ahí fueron expiados los pecados, ahí se pagó condena, ahí se pagó por la muerte, se ve ahí. Entonces el hombre espiritual, la mujer que vive bajo la justicia de Cristo, se ve, se observa que todos los días el viejo hombre está crucificado. ¿Tiene vida? No. ¿Tiene fuerza? No, porque está crucificado. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, Cristo lo hace por usted. Amado, si no entiende esto, va a seguir bajo ley de pecado y de muerte. Pero si acepta lo que Cristo hizo por usted, se crucifica a usted todos los días. Entonces cuando viene la tentación que dice, no, yo estoy crucificado, no te puedo atender. Viene el odio, no te puedo atender, estoy crucificado, está muerto eso. Viene el engaño, vienen las mentiras, no, está muerto eso. ¿Aló? Vienen las tentaciones y todas esas cosas, no, estoy crucificado. Que soy fome, ¿no? Estoy crucificado. Todos los días. Porque vive Cristo en mí. Ya no vivo yo. Yo estoy crucificado. No desecho la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Si esto fuera
por obras humanas. Si esto fuera por la carne, entonces Cristo, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué creer en Cristo? Si la justicia de vida, la justicia que viene de parte de Dios, que nos permite, que nos proyecta, que nos amplía, ¿cierto?, nuestra mirada, porque nuestra mirada es corta, más la de Cristo ve más allá. La mente de Cristo es más allá. ¿Me entiende? Todo eso en nuestras vidas es transformado. La justicia de Cristo viene a nosotros. La libertad. Insisto con esta libertad. Insisto con esta experiencia que ya no me gobierna, ley alguna de pecado y de muerte. Es Cristo que me gobierna. En tercer lugar dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Sigue el Espíritu Santo regenerando. Entra aquí entonces de una mente controlada por el pecado, una mente espiritual, que no está controlada por la carne. Una mente que está cautivada y controlada por el Espíritu. Una mente controlada por el pecado piensa, todo lo hace en razón a pecado. Todo lo mueve bajo esa verdad que es triste, que limita, que estorba. Cuando el Espíritu Santo de Dios regenera entonces al hombre, su mente es transformada. Acuérdense, tenemos la mente de Cristo. Ya no pensamos según nosotros, es según Cristo. Es según como Él observa, según como Él decide, según como Él hace. No según como yo quiero, perdiendo todo control. Una mente controlada por el pecado es una mente entonces que siempre se va a ver en tropiezo, siempre se va a ver, ¿cierto?, ahí en deterioro. No va a haber un desarrollo en su vida, en lo divino, en lo santo. No, por el contrario, siempre va a ir de mal en peor. No va a tener paz en su alma, va a tener ahí todo sin resolver. Porque el pecado no resuelve, el pecado desordena, el pecado mata, el pecado destruye. El pecado, ¿qué es lo que hace? Condena. Pero la mente que viene de Cristo en nuestras vidas, que nos permite entonces una mente espiritual, que tiene relación con Dios, que es la mente de Cristo en mí. No es mi propia idea. Pienso en las cosas de allá. Dice Gálatas 5, 22, 26, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Lo dijimos el domingo pasado. ¿Cuántos de ustedes, cierto, en cuanto ha sucedido de que están pidiendo paz? ¿Cuántos están pidiendo paciencia? ¿Cuántos están pidiendo fe? ¿Cuántos están pidiendo gozo? ¿Cuántos piden amor? Todos estamos a veces en esa postura, en esa condición. ¿O no? El problema está que si estás en el Espíritu, no hay nada que pedir porque todo está en Cristo. No necesitas paciencia. Olvídese de pedir paciencia. Si usted está en Cristo, la paciencia está. Está el gozo. ¿Sabe por qué hay gente que no tiene gozo? No tiene a Cristo. Por falta de fe. ¿Sabe por qué no hay templanza? Hay falta de Cristo. Porque el fruto del Espíritu me trae entonces una vida, una experiencia real. De acuerdo a lo que dice acá. Dice además, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Insiste en que hemos crucificado todo deseo, todo afán, todo lo que se nos ocurra. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si decimos que estamos en el Espíritu, tenemos que vivir una vida espiritual. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos uno a otro, envidiándonos a uno a otro. Es la carne la que se envidia, es la carne la que hace divisiones, pero el espiritual no. El que está bajo la influencia del Espíritu no.
Porque fue regenerado, fue cambiado, fue transformado. Es una nueva criatura, nueva creación. Es Cristo en él. Es Cristo en él. Por lo tanto, una mente controlada por el pecado es regenerada, una mente espiritual, una mente que tiene que ver con la mente de Cristo. Nosotros tenemos, dice Pablo, la mente de Cristo. Es la que usted necesita, porque su mente lo va a limitar, su mente lo va a estorbar. Más cuando está, vuelvo a insistir, en pecado, en su propia carne. Su mente es compleja. ¿Tiene problema con la mente usted? ¿Le ha hecho pensar su mente? Cuando se pone ahí, ¿cierto? Ahí todo una persona, ¿cierto? Que tiene conflictos, inseguridades, que tiene problemas de autoestima, que tiene problemas de qué sé yo, que parece que sí, parece que no. Miren la mente. El problema está que si usted no deja que su vida sea regenerada por el Espíritu Santo de Dios, usted va a seguir viviendo en su ego, en su yo. Y eso lo va, lamentablemente, a limitar, a estorbar para vivir la verdadera vida que Cristo tiene para usted. Por último, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Eso, mire lo que sucede con la carne. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. O sea, ¿ha pensado usted si con lo que ha hecho según para Dios le agrada a Él? ¿Ha pensado que todo lo que ha hecho en su vida, corta vida, pues, ¿y cuánto le quedará? A lo mejor nada. ¿Ha pensado si hay algo que le agrada a Dios? ¿O es para sus ojos, es para su carne? Si estamos por agradar a la carne, imagínense, mire cómo estamos aquí. Por agradar a la carne, por consentir. Mire su propia vida, por consentirle a su carne. Mire su intermitencia, mire su compromiso, mire su fidelidad por consentirle. Si Cristo estuviese en usted, si Cristo está en mí, entonces mi vida es según Cristo. Mi vida obedece a Cristo. Interpreta a Cristo. Cuando dejamos que el Espíritu Santo de Dios entonces regenere nuestra vida, nuestra enemistad contra Dios, o sea, nuestra vida alejada de Dios, porque ¿qué nos enemistaba con Dios? El pecado que está en nosotros. La vida de pecado que está enemista al hombre con Dios. Por eso Pablo dice en su segunda carta que Dios nos dio la palabra de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo Jesús reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, porque a Dios no le interesa más que tu rendición. A veces le das tanto auge a tus pecados que ni los reconoces ni los abandonas. Lo acaricias. Es necesario entonces que venga el Espíritu Santo de Dios y opere en mí esta regeneración y me permita entonces pasar de esta enemistad a una vida que agrade a Dios. ¿Y cuál es la vida que a Dios agrada? Cristo en mí. No hay otra vida que agrade a Dios. Jesús cuando vino dijo: vengo a hacer la voluntad de mi Padre. Y a mi Padre vengo a agradar. Y todos los que me sigan tienen que seguir el mismo conducto. No vinimos aquí para agradarnos a nosotros. No vinimos para levantarnos a nosotros. No vinimos para aplaudirnos a nosotros. Aquí vinimos para agradar a Dios. ¿Y cómo se agrada a Dios? En Cristo. Si Cristo está en su vida, está formado en su vida, de acuerdo a lo que es Cristo, usted está agradando a Dios. O si no, usted es un enemigo, una enemiga de Dios. ¡Oh! Y ora a Dios así, y clama a Dios así.
¿Se da cuenta por qué no hay respuestas? ¿Se da cuenta? Esto es grave. Porque pensamos que está todo resuelto, pensando que por hacer algo, fíjese, porque a la carne, insisto, a la carne le agrada. A la carne le gusta el aplauso, a la carne le gusta el reconocimiento. Fíjese que lamentablemente toda esta idea sacramental de las instituciones, de las ideas religiosas, hicieron de nosotros monigotes, carnales, menos hombres y mujeres en Cristo. Es cosa que nos veamos. Cómo el enemigo entró, cómo el enemigo engañó, cómo sedujo, cómo interrumpió la obra de gracia en nuestras vidas. Decimos que somos hijos de Dios. Hijo de Dios, según Juan, es aquel que acepta la vida de Jesús en él. El tal no lo es. Todo aquel que cree y recibe a Jesucristo en su vida, es hecho hijo de Dios. Sin experimentar esa vida en tu vida, tú no eres todavía hijo. Eres una criatura que necesita arrepentimiento, necesita reconocimiento, necesita venir a la presencia de Dios y decir: Señor, te necesito. Mira lo que dice Santiago 4, del 4 al 6. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Y cuando habla de mundo está hablando de las ideas, de las prácticas, de todo lo que está fuera del orden de Dios. De todo aquello que no honra a Dios, de todo aquello que no exalta a Dios, de todo aquello que no reconoce al Señor. Amigos de aquellas prácticas, amigos de aquellas ideas humanas, de esos odios, de esas mentiras, de esos engaños. Qué terrible. No puedo entender cómo aquellos que dicen que aman al Señor y siguen aborreciendo a otro. Siguen teniendo problemas consigo mismo. Dice: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Por eso yo necesito el Espíritu Santo, que regenere mi vida, que me regenere de forma celosa. Que me diga: no es ahí, sí, no es la forma, no es la manera. Pero Él da mayor gracia. Por eso dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Pero no tu humildad, sino que la humildad de Cristo es la que me dignifica, porque la tuya es pasajera, es momentánea, es a los ojos del hombre. Pero la humildad que reconoce, Jesús dice que se hizo humilde hasta el polvo. No escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, dice Filipenses, sino que se despojó a sí mismo, tomando la condición de hombre, haciéndose siervo, humilde, dice, hasta el polvo. Esa humildad es la que usted necesita, porque la suya no sirve, porque la suya es compleja. Porque usted me muestra humildad en algún momento, pero cuando saca las garras, tengo que decirle que así usted no es un candidato del reino. Usted no está ni viendo el reino ni está entrando en el reino. ¿Usted quiere entrar al reino? Deje que Cristo muera en su vida, o si no, usted todavía es una persona que está a la puerta, todavía no entra. Todavía no tiene la experiencia de participar, de experimentar lo que es Dios en usted, lo que es Dios en su vida, lo que es Dios en su esencia. Usted no puede. Por eso necesito que el Espíritu Santo regenere mi vida. Él opere y obre misericordia. De una vida entonces de enemistad contra Dios a una vida que glorifica, que honra, que reconoce entonces a Dios. Y Dios, sin duda, esto le agrada. El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, que vino a cumplir una obra
Y la obra fue revelarnos en nosotros. Diga, en mí, a Cristo. Si el Espíritu Santo de Dios no revela a Cristo en ti, es porque hay un problema todavía de revelación. Hay un problema de regeneración. Hay un problema de transformación. Si todavía está entonces gobernando en ti, ¿cierto? La carne, está bajo la ley de la carne, bajo la ley del pecado, bajo la ley de todo esto que nos ha manipulado desde que nacemos y tantos males nos ha dado, es porque necesito urgentemente que el Espíritu de Dios venga y abra mis ojos, me muestre entonces para que yo sea regenerado. Así como me vuelvo de nuevo a Nicodemo. Él pensó que estaba todo bien, tenía un atuendo, tenía un léxico, tenía un conocimiento aprendido, todo iba impecable. Era el mejor cristiano de aquel entonces. El hermano, no faltaba ni una, estaba en todos comprometidos, ofrendaba y todas esas cosas. ¿Aló? Pero se encontró con el maestro, el que no nace de agua y del Espíritu, no puede. No puede. Los intentos han sido muchos y quizás más de algún fracaso y que lo has sentido. Si estás entendiendo, si estás comprendiendo lo que el Espíritu de Dios está diciendo, es tiempo que renuncies. Renuncies a lo que te está impidiendo vivir la verdadera experiencia en tu propia vida. Deja que el Espíritu Santo venga sobre tu vida, regenere, restaure, cambie, renueve. Que podamos decir como el apóstol lo dice. Así opera la regeneración en el converso por el Espíritu Santo. Dice Romanos 8, continúo con la base donde tuvimos el texto, versículo 9 al 11, dice, mas vosotros no vivís según la carne, porque en la carne no hay vida. Entienda, en la carne usted no tiene vida, solo es espejismo, que pasa luego. Tu carne pasa luego, lo que estás viviendo pasa luego. Y los días están contados. Prepárate. En cualquier momento te vas. Y no va a ser tu bienestar, no va a ser tu dinero. Tú que tienes oportunidad. Hay otros que se están yendo. Hay otros que salieron y no volvieron más. Pero tú, ¿qué va a pasar contigo? Vosotros, dicen, no vivís según la carne, según el Espíritu, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Este es el tema, que si no estás en el Espíritu, iglesia, no estás en el cielo. No estás en el cielo. Tu destino es otro. Si estamos bajo el Espíritu, estamos en Cristo, y Cristo está entonces en la gloria del Padre, y Cristo me dijo que estoy sentado junto a Él en lugares celestiales. Entonces, si viene por mí la muerte, sé dónde voy. Porque ya Cristo venció. Ya Cristo triunfó, ya Cristo me preparó un lugar para mí. No estoy en la carne, estoy viviendo en el Espíritu. Por lo tanto, mi vida está confiada. Aleluya.
La carne se duele. La carne se siente. Siente la separación. Salí de esa condenación. Hoy día lloro porque sé que tengo un lugar, una morada que me espera, mi Cristo, y lo veré cara a cara. Quiero conocerlo. Quiero mirar todo lo que el Espíritu me ha enseñado de Él y verlo en su rostro. Quiero decirle gracias. Gracias por lo que hizo por mí. Gracias por todo lo que padeció por mí. Quiero decirle, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Wow. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará, me volverá a dar vida. También dice: vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Amén. Ahí tengo esperanza. La carne no me da esperanza. Todo lo contrario, la carne me mostró lo vil, lo pecador, lo limitado que fui. Pero el Espíritu de Dios diseñó para mí un porvenir que es seguro, que es confiable. Amados, ¿necesitan ser regenerados por el Espíritu Santo? Póngase de pie.